Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. Vamos a dar inicio a la segunda parte y final de este día del seminario y también ya para la parte final de estos 2 días de intenso trabajo en el Seminario de Tecnologías Disruptivas. Y para iniciar esta sesión de ponencias está con nosotros la doctora Liz Jamoy Sutton. La doctora Liz Jamoy Sutton es una distinguida miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, una educadora, una experta en diferentes aspectos de la educación, la sociología, y es un honor que esté con nosotros, doctora Jamoy. Y la doctora Jamoy nos va a hablar precisamente de este tema también muy importante en relación a estas nuevas tecnologías, que es lo referente a la perspectiva sociológica de las nuevas tecnologías disruptivas. Gracias. Doctora. Muchas gracias. Gracias. Pues les agradezco mucho a los asistentes y tal vez a quienes nos están viendo también en línea. Gracias por la invitación al doctor Carlos Silos, gracias doctor Carrillo por estar aquí. Y bueno, en esta ocasión a mí me gustaría hablar de cómo nos apropiamos de las tecnologías digitales y ver una aproximación desde las ciencias sociales con respecto a la inteligencia artificial y todos los últimos desarrollos tecnológicos a los cuales pues nos estamos enfrentando en la actualidad. Entonces, bueno, como antecedente podríamos decir que el mundo actual está enmarcado en una estructura que está basada en flujos de información y que esto pues se ha visto potenciado por las nuevas tecnologías desde lo que pues un poco se denomina la era digital, ¿no? Desde la década de los 80 del siglo pasado y todo lo que va de este siglo XXI también, ¿no? En donde los cambios tecnológicos han sido verdaderamente vertiginosos y nos han permitido en un momento dado comunicarnos, manejarnos, hacer prácticas de la vida cotidiana, pero también del ámbito profesional, en el cual finalmente ya no podemos pensarnos sin la mediación de un dispositivo tecnológico. En fin, lo cierto es que la vida cotidiana está influenciada en mayor o menor medida por estos desarrollos y no siempre de manera equitativa, ¿no? Ya en varias ponencias, en varios foros, se ha hablado de esta brecha digital entre los que están conectados y los que no lo están, y eso hace una gran diferencia en la manera no solamente de la información a la que tenemos acceso, sino finalmente también a cómo experimentamos nuestro propio ser y el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, bueno, como decía yo, la tecnología digital media las interacciones sociales y tiene un gran potencial, y este potencial, por supuesto, pues puede ser positivo, negativo, o puede ser neutro, ¿no? Y es en la atribución de los sentidos que nosotros le damos a esa tecnología digital y los significados que le otorgamos a esos contenidos, que finalmente la tecnología adquiere relevancia, adquiere sentido en el mundo, ¿no? Sin duda, lo que aquí también es interesante es que la tecnología digital ha despertado grandes imaginarios individuales y colectivos sobre su rol en la sociedad y lo que podemos esperar o no de pues lo que sería la tecnología, y en este caso específicamente de la inteligencia artificial. Imaginamos, ¿no? Y representamos a la tecnología como algo que puede estar más o menos al alcance de nosotros y que puede servir o no de una manera y no de otra. Entonces, lo que tenemos que hacer, o ante lo que nos enfrentamos entonces, es cómo deconstruir el entramado tecnológico.
Ese sería como el gran reto. Entonces, nos estaríamos preguntando, por ejemplo, pues la tecnología, ¿cómo? La tecnología, ¿dónde? ¿Para qué la queremos? ¿Por qué es importante o no la mediación tecnológica? ¿Y de qué modo se utiliza? ¿De qué manera finalmente accedemos a ella? Entonces, descubrir este modo en cómo se hace uso de la tecnología y qué significa apropiarse de la tecnología, esa sería la perspectiva sociológica desde la cual estaríamos nosotros entonces abordando la inteligencia artificial en este caso. No tanto cuáles son las potencialidades, qué pueden hacer, pues digamos, estas bases de datos gigantescas, esta minería de datos y la información, sino más bien qué pasa con los seres humanos que finalmente hacen uso de esa tecnología y cómo se la apropian en última instancia. Entonces, de ahí esta pregunta, ¿no? ¿Cómo apropiarse de la tecnología? Entonces, bueno, podríamos ensayar diferentes respuestas, algunas de ellas, por ejemplo, siguiendo formatos estructurados, esa es una manera, ¿no? Cuando nos piden llenar el currículum vitae del CONACYT, entonces hay unos formatos muy estructurados ante los cuales tenemos que completar campos y campos y campos que parece interminable. Entonces, hay formatos estructurados que, por ejemplo, están ahí. O, por ejemplo, interiorizando lógicas, interiorizando lenguajes. Claramente, en los últimos 40 años, hablamos de manera diferente cuando incorporamos la tecnología, ¿no? Hoy hablamos del USB y qué pasó con la interfaz y qué tenemos que hacer en el aula virtual y cosas como estas que sin duda implican una nueva manera de comunicación y un nuevo lenguaje que poco a poco se va incorporando en nuestra vida cotidiana y la vida profesional también, ¿no? Otra manera de apropiarse de la tecnología podría ser estableciendo formas de comunicación particulares que están mediadas por ellas. Sin duda la mensajería instantánea sería como la más recurrente, el WhatsApp. Ya no podemos vivir sin WhatsApp, es realmente el medio a través del cual estamos en contacto con los demás, aunque también puede tener usos no tan digamos, benévolos como mecanismo de control del otro, en donde el WhatsApp sí se puede convertir en una tiranía y no solamente en una forma de comunicación. Y aquí un cuarto que pongo aquí es cómo apropiarse, pues utilizándola, interiorizándola, incorporándola en el trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, pues estas son las formas en las que se nos presenta esta tecnología. No cabe duda que desde que emergió Internet forma parte ya del mundo, y no del mundo tecnológico virtual, sino del mundo real. O sea, esta distinción que muchas veces hacemos entre el mundo virtual y el mundo real, a veces no nos ayuda tanto para finalmente comprender cómo interactúan de una manera y de otra y de qué manera la tecnología se incorpora en la vida, pero también la vida se representa en los medios tecnológicos. Entonces tenemos como esta dialéctica que se tiene que entender y analizar de manera conjunta, ¿no? Entonces, pues en muchas partes pareciera que el Internet se ha visto como la otra visión y muchas veces va más allá de ser una herramienta informática y se modela, en realidad Internet modela espacios sociales, comunidades de aprendizaje, por ejemplo, en el caso de la educación, e influye en los comportamientos que tienen las personas finalmente en sus relaciones con los otros. Entonces, es muy interesante. Un profesor de la Facultad de Medicina me comentaba, por ejemplo, de una alumna
que en clase presencial era muy tímida y era difícil que participara en la clase, pero que tenía un canal de YouTube de ella, en donde verdaderamente decías, es la misma persona, era súper desenvuelta y compartía muchísimos contenidos y tenía montones de seguidores en su canal, ¿no? De tal manera que pues aquí vemos que sin duda esto pues tiene que ver con cómo nos relacionamos con el mundo también de una forma o la otra, y claro que pues como decía la doctora anterior, sin duda ya la tecnología constituye una extensión de nosotros mismos. Entonces paso a hablar sobre diferentes visiones epistemológicas sobre la tecnología desde la socioantropología. Entonces vamos a ver desde dónde se ha leído este tema de la tecnología. Bueno, primero nada más explicar que las perspectivas epistemológicas, que serían la manera en que nos acercamos al mundo, cómo leemos la realidad, nos permiten enfocar, desenfocar, ampliar, reducir, limpiar, recortar la realidad y todo esto, ¿no? Entonces lo que nos acaba sucediendo es que cada persona habla desde su propia perspectiva y muchas veces desde su propia experiencia también. Con respecto entonces a la perspectiva epistemológica que se denomina como la cibercultura, que va en una lógica de lo tecnológico a lo social, esta perspectiva supone que el mundo tecnológico es un territorio en sí mismo, o sea, el mundo virtual digital es en sí mismo y bueno, es relativamente estable, es autónomo y se desarrolla aparte de la vida real, donde emergen novedades, donde se comunican los expertos de una forma o de otra. Aquí la tecnología está integrada por datos que tienen agencia propia y que inciden en las comunidades virtuales, ¿no? Es como todos estos desarrollos que conocemos como los rizomas o las teorías, por ejemplo, de los actores red, que por ejemplo la TUR nos propone, ¿no? Cómo incorporar los objetos dentro de la lógica de la vida cotidiana. O las ciencias de la complejidad, y todas estas forman parte de lo que hoy se denomina la revolución científica. No obstante, también hay otra perspectiva epistemológica que va en sentido contrario y entonces partiría desde lo social hacia lo tecnológico. Y esta otra postura epistemológica parte desde la percepción humana de la complejidad y pone énfasis en la generación, circulación y apropiación de las ideas. Eso es lo que interesa aquí desarrollar. Entonces, despeja este efecto anticipatorio de imaginar que una cultura está siendo creada por la ciencia y la tecnología. Esto es común que le suceda a los científicos que crean un mundo científico en sí mismo, en el cual muchas veces el público en general o las personas no pueden penetrar. Y entonces crea esto una disociación cognitiva finalmente, que no ayuda a poder entender lo que se está desarrollando en ese sentido. Entonces, si nosotros cambiamos la perspectiva epistemológica y partimos de lo social a lo tecnológico o de lo social a lo científico, por ejemplo, pues claramente entonces estamos entrando por una perspectiva social, cultural, que entiende a la ciencia y a la tecnología de una manera y no de otra. Entonces, el enfoque etnográfico trasciende, por lo tanto, el discurso generalista sobre las potencialidades de la tecnología y ancla la comprensión del fenómeno a situaciones específicas sobre cómo se usan, dónde, cuándo, en qué aspectos de la vida podemos nosotros incorporar tanto la tecnología como la inteligencia artificial. Entonces, la virtualidad en este
en esta propuesta, pues la virtualidad no es el centro de la investigación etnográfica, sino un aspecto más de la problematización para tratar de explicar las relaciones humanas. Esa sería, digamos, la intención en este caso. Entonces, desde esta perspectiva, desaparecería la distinción, como venía yo diciendo, la distinción entre la virtualidad y la realidad, y entonces el estudio estaría orientado a ver estas prácticas personalizadas, en donde los seres y los agentes sociales utilizan cosas como el correo electrónico, hacen compras a través del celular, consultan materiales que les interesa, mapas para ver cómo se mueven, la comunicación con otros conocidos, y por supuesto hoy en día estaríamos incorporando al chat GPT como estas prácticas tecnológicas. Entonces, la narrativa de las comunidades virtuales, estas online que se llaman, ¿no?, es una entre otras posibilidades, de tal manera que una vez que se interpreta el ciberespacio como un lugar de comunicación, habrá que estudiar offline también qué se hace desde ahí, por qué y cuáles son los sentidos y los significados que tienen los usos de esta tecnología en este sentido. Algunos principios básicos de la etnografía virtual podría ser que el cambio no está en la tecnología, el cambio está en los agentes que incorporan esta tecnología. La web entonces adquiere sentido solamente a través de los usos de la misma, y uno de los métodos apropiados para poder estudiar la cultura digital, como veníamos diciendo, es la etnografía. Podemos observar, podemos dialogar, podemos preguntar, podemos entender qué están haciendo. Eso sería lo que aquí interesaría. Y pues las redes digitales, por lo tanto, median la comunicación que porta el sentido. Lo que estamos buscando entonces es el sentido. ¿Cuáles serían entonces los retos de las ciencias sociales con respecto a estos usos? Pues las ciencias sociales enfrentan pues el desafío de fortalecer la teoría y contar con las herramientas metodológicas propias para poder analizar las prácticas de los sujetos que se construyen alrededor de dispositivos, de aparatos tecnológicos heterogéneos que permitan explicar estos sentidos y significados en el marco de la experiencia humana, no de los desarrollos tecnológicos en sí mismos, que eso es lo que tendríamos que cambiar, ¿no? O sea, a veces nos imaginamos cómo va a ser el futuro tecnológico y qué va a pasar con nosotros cuando las máquinas tomen el control del mundo y del universo, y pues eso es como pensar en este mundo autónomo de lo que finalmente nosotros vivimos siempre, y eso es lo que desde las ciencias sociales no quisiéramos que sucediera, ¿no? Hay diversas áreas de estudio. Aquí podemos hablar de las prácticas interactivas con el uso de las tecnologías, podemos hablar de cómo funcionan las redes y los mecanismos de poder y de control que finalmente se establecen en estas relaciones, podemos hablar de cómo se conectan los discursos expertos globales con las situaciones locales que viven las personas en cada uno de estos espacios, podemos hablar, por ejemplo, también de los procesos de subjetivación, cómo incorporo en mi propia identidad las tecnologías y de qué manera constituyen ya parte de mi propio ser. Por supuesto, el tema de la salud digital, que aquí discutimos hace
muy poco, ¿no? Que sin duda es una temática fundamental, porque el campo de la salud ha sido uno de los más penetrados por la tecnología, y en ese sentido tenemos que entender cómo cambia, cómo modifica la experiencia de las personas esto. Por el otro lado, pues entender el uso de los dispositivos institucionales y, por supuesto, poner atención en la inteligencia artificial como un objeto de estudio que vale la pena reflexionar, que pues es el motivo de este encuentro. Bueno, ya casi para ir concluyendo, diré algunas palabras sobre la inteligencia artificial. Y bueno, la irrupción de la inteligencia artificial sin duda ha transformado diversos ámbitos de la sociedad. Algunas áreas que ya se han mencionado serían, por ejemplo, la comunicación, ¿no? El tema de los idiomas que se mencionaba antes. Asistencia y soporte. Ahora ya no nos contestan las llamadas telefónicas o los correos que mandamos otra persona del otro lado, sino una máquina que nos está haciendo preguntas. Por el otro lado, en la educación ha sido un cambio radical y sin duda no nada más en la planeación, en la didáctica, sino también en la evaluación y en la realimentación, porque ahora podemos contestar una pregunta y inmediatamente nos pueden dar la realimentación sobre por qué estaba bien o mal la respuesta que hicimos. Así que sin duda en la educación tiene un impacto muy importante. En la medicina, pues mucho se ha dicho, en los diagnósticos, en la simulación, en la investigación. No obstante, se requiere de una implementación cuidadosa, así como la regulación y la supervisión adecuada para abordar los desafíos éticos y garantizar un uso responsable de la tecnología. Y esto, bueno, pues el documento de la UNESCO y muchos otros que han revisado esta parte, ¿no? Ya lo han dicho y repetido desde hace un par de años, y pues esto habría que seguirlo incorporando a medida que los usos de la tecnología sigan avanzando. Finalmente, pues como conclusión, solamente podría decir que la inteligencia artificial está creada por humanos con base en algoritmos y modelos matemáticos, mientras que el pensamiento es un proceso complejo y multifacético que los seres humanos utilizan para comprender y para interactuar con el mundo. Y es esta última parte la que nos interesa entender y resaltar desde el punto de vista de las ciencias sociales y de la antropología. Así que pues agradezco muchísimo su atención. Estas son las referencias de las fuentes que se citaron a través de esta presentación y pues muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora Jamul. Y bueno, una pregunta, usted que es experta en esto. ¿Nos estamos volviendo o ya somos una sociedad tecnocrática en el sentido de todas estas tecnologías disruptivas? O sea, claro, la brecha digital existe, ¿no? Pero en los sitios donde se tiene acceso, ya nos estamos volviendo una sociedad o transformando más que volviendo una sociedad así, en la cual, lo que apunté de lo que nos dijo, la realidad de la virtualidad luego pues ya no se diferencia, sino que es parte de lo mismo, porque yo lo veo en la calle todos los días. La gran mayoría de las personas que veo en la calle, independientemente de lo que vayan aún en su automóvil o los que van caminando, están en los puestos callejeros y demás, tienen un dispositivo electrónico en el cual ya se pierde esa identidad de persona, o sea, de la realidad a la virtualidad. ¿Usted cómo, ya no lo comentó, pero cómo nos puede ampliar en este sentido y hacia dónde vamos con estas nuevas tecnologías disruptivas? Porque esto se aplica en todos los ámbitos, en la calle, en el comportamiento social, en el comportamiento familiar, en las escuelas, en las universidades.
Sí, totalmente. Lo único que yo sí quisiera decir es que el tema de la tecnología no es unívoco, es multívoco, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la apropiación de la tecnología se da en función de las necesidades que tenemos en la vida. O sea, entonces, una persona que necesita hablar por teléfono, pues tiene una necesidad muy específica y utiliza el celular de una manera y no de otra. Pero un médico que está dando consulta en el IMSS necesita saber cómo se utiliza el expediente clínico electrónico, porque si no, simplemente es como si no hubiera dado la consulta, ¿no? O sea, desaparece esa posibilidad. Entonces, su apropiación de la tecnología es en función de las necesidades de su trabajo, del ejercicio de su profesión en este caso. Entonces, la manera como nos apropiamos de la tecnología varía enormemente de acuerdo al lugar geográfico, de acuerdo al acceso tecnológico. Por ejemplo, si tenemos versiones mucho mejores de dispositivos tecnológicos, pues entonces podremos hacer muchas otras cosas que tal vez un dispositivo limitado no pueda hacer. Entonces, aquí volvemos al tema de la brecha digital que todo el tiempo está actuando y que todo el tiempo está presente. Entonces, la tecnología no es una, sino podríamos hablar en plural de las tecnologías y la manera en cómo éstas se utilizan realmente como parte de la extensión de nosotros mismos. O sea, ya uno, si se le olvida el celular en la casa, verdaderamente se queda así como que algo le falta, ¿no? Y aunque llegues tarde a tu reunión, te regresas por el celular porque esto te desconecta literalmente, ¿no? de tu vida y de lo que estás haciendo en todos los aspectos, ¿no? Desde el chat familiar en donde te enteras de los cumpleaños hasta, pues digamos no sé, las tareas pues más importantes, el dictamen de tu artículo, o sea, todo lo que uno realiza a través de la tecnología. Y a veces nos excedemos, ¿no? Y tenemos la pantalla de la computadora prendida y el celular a un lado, y por otro lado estamos escuchando una plática en el iPad, y entonces se convierte así como realmente nos volvemos multiatención, ¿no? Es así. Entonces, es por eso que decimos que lo que tenemos que estudiar es los usos de la tecnología, no la tecnología en sí, sino a las personas que la usan y que le dan sentido en sus vidas a esa tecnología. Es ese cambio epistemológico el que finalmente nos interesa para poder, pues, no sé, tener mejores resultados del uso de la propia tecnología. Así es. Pues gracias, doctor. Gracias, Carrillo, doctora, por esta usted. plática que complementa dentro de esta visión social y epistemológica todas las que hemos tenido en este seminario. Muchas gracias, doctora. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y bueno, ahora el doctor Carlos Gutiérrez Cirlos presentará a nuestra siguiente ponente. Gracias, doctor. Gracias, doctora Jamui. Nuestra siguiente ponente es la doctora Tania Vives Varela. Ella es psicóloga, doctora en ciencias del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud. Actualmente se encuentra en la jefatura del Departamento de Investigación en Educación Médica de la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM y es profesora del pre y posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en los programas de formación docente de la Facultad de Medicina de la UNAM y su principal línea de trabajo está enfocada a la investigación en educación en ciencias de la salud, con métodos cualitativos y mixtos, y cuenta con publicaciones en revistas, capítulos de libros y libros sobre educación en ciencias de la salud en revistas nacionales y extranjeras. Y la doctora Tania Vives nos hablará sobre un área que es experta y es, bueno, en una de las áreas que es experta, que es la investigación cualitativa y las nuevas tecnologías
aportaciones presentes y futuras.